encomendamos en esta mañana al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Rendimos gloria y honra a los dignatarios del cielo. Honramos el nombre de este Dios todopoderoso que reina y vive para siempre. Como toda una familia suya, nos hemos congregado esta tarde, esta mañana, para decirle: santo, santo, santo es su nombre. Y Padre, al mismo tiempo, para rogarle que en su gran misericordia y amor nos cubra con su manto de justicia y nos mire como si nunca hubiéramos pecado. Así, Señor, nos disponemos a rendirle este culto, a rendirle este homenaje, por cuanto usted es digno de ello. Se lo pedimos que nos bendiga con su presencia en el nombre de Jesús. Amén. Este día, en el seminario profético La Revelación de Jesucristo, en su tema número 63, vamos a mirar que entre la visión del mensaje de los 3 ángeles y la cosecha de la tierra, símbolo de la venida de Cristo, hay un paréntesis que contiene una gran bendición y esperanza para el pueblo atribulado de Dios del final de los tiempos. Permítanme titular ese paréntesis: en la guerra del dragón, los que mueran en el Señor serán bienaventurados. Abramos la Biblia en Apocalipsis 14, versículo 13. Apocalipsis 14, versículo 13. Dice la palabra de Dios: oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Aquí tenemos una voz celestial ordenándole al apóstol Juan que escriba una bendición sobre los muertos en Cristo, especialmente de los muertos en Cristo del tiempo del fin. Esta voz celestial es distinta a la voz del tercer ángel que él había estado escuchando los versículos del 9 al 12. Esta voz celestial es la voz de Cristo, que con esta ya son 12 veces que le dice a Juan: escribe. Le está ordenando que escriba, como enfatizando la importancia de la revelación que le está dando. Pero qué escritura más reconfortante la que le dice que escriba. Se trata nada más ni nada menos que de asegurarle a los que, como resultado de su conflicto con la bestia, su imagen y la marca de la bestia, resulten muertos, que serán felices a pesar de ello. El tercer ángel ha dicho que el dragón, por medio de sus agentes, como son la bestia y su imagen, símbolos del papado y de los Estados Unidos de América, van a procurar alejar de Cristo al pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Pero por lo que se mira en el texto que hemos leído, ellos van a ser mártires. Es decir, preferirán morir antes que alejarse del Señor. Solo que con esa muerte nosotros vemos que alcanzarán la felicidad. ¿Y por qué digo esto? Porque la palabra griega Macarios, de donde ha sido traducida la palabra bienaventurados, significa feliz o dichoso. Esta bienaventuranza que hemos leído es la segunda de 7 que contiene el libro de Apocalipsis, y es una de las bendiciones más maravillosas que un hijo de Dios puede tener. Son palabras consoladoras, llenas de vida, llenas de promesas,
para fortalecer la fe de aquellos que en el tiempo del fin obedezcan los mandamientos de Dios, pero por eso tengan que morir. Pues no nos olvidemos, hermanos, que en contraposición a las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis, hay también 7 ayes para los que no obedezcan los mandamientos. De manera que, vuelvo a repetir, esta bienaventuranza tiene el propósito de asegurarle a los que mueran en el Señor que ellos con esa muerte estarán alcanzando la felicidad. ¿Cuántos dicen amén por esto? Oh, hermanos y hermanas, ¿y por qué digo que esta bienaventuranza es para los que obedecen los mandamientos de Dios? Porque está en el contexto de la última batalla entre la bestia, la imagen de la bestia, y los santos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Este es el estandarte de la verdad presente en el tiempo del fin. Y algunos portaestandartes caerán entonces como prisioneros y como mártires. Así lo dice el don de profecía. Se los pongo acá. Dice: algunos serán encarcelados porque se negarán a profanar el día de reposo del Señor. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados o deportados, y otros aún tratados como esclavos. Ante la razón humana, todo esto parece ahora imposible, pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán cosas muy extrañas. Muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado del temor y del amor de Dios. Si somos llamados a sufrir por Cristo, seremos capaces de ir a la prisión confiando en Él como un niñito confía en sus padres. Ahora es el momento de cultivar la fe en Dios. Lo mejor que podemos hacer es estar en estrecha comunión con Dios. Y si Él quiere permitir que seamos mártires por causa de la verdad, esto puede ser el modo de traer a muchos otros a la verdad. Muchos serán encarcelados. Muchos, para salvar sus vidas, huirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas. Y muchos serán mártires por causa de Cristo al permanecer firmes en favor de la verdad. Así, evento de los últimos días nos hace saber cómo en el tiempo del fin habrán algunos que ofrendarán su vida. ¿Seré yo, Señor? Pregúntese. ¿Seré yo, Señor? Hermanos y hermanas, hay que estar listos como el buey, listos para el servicio y listos para el sacrificio. Y en la medida en que estemos listos como el buey para cualquiera de ambas cosas, le traeremos gloria al Señor, ya sea que le sirvamos o que muramos. Hermanos y hermanas, ¿cuándo es que se van a dar todas estas cosas que el don de profecía ha mencionado? Cuando la guerra del dragón esté en su apogeo por medio de sus agentes imponiendo la ley dominical. ¿Pero qué nos ha dicho Jesús antes? Vamos a Apocalipsis 2, versículo 10. ¿Qué nos ha dicho el Señor antes? Apocalipsis 2, versículo 10. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos y hermanas, no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Cuál es el mensaje de Cristo, hermanos? Que no tengamos miedo.
Qué reconfortantes palabras para estos tiempos y para los tiempos finales. No temas en nada lo que vas a padecer. El diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel e incluso va a buscar matarlos. Pero yo les digo, dice Jesús, sean fieles hasta la muerte. Hermanos y hermanas, ¿por qué Jesús dice no temas en nada lo que vas a padecer? Porque Él sabe que en nuestra fragilidad humana el miedo es algo que se convierte en un problema, especialmente cuando no podemos dejar de pensar en esas cosas que nos asustan. Cuando el miedo interfiere en nuestra vida diaria, es un problema para nosotros los cristianos. Cuando el miedo se transforma en pánico y ansiedad, eso es un gran problema. Por eso el Señor nos dice, no temas en nada. Hermanos y hermanas, no se nos olvide que nuestra vida está en las manos de Dios. Dios tiene las riendas en su mano y Él tendrá control de los eventos finales. Satanás solo podrá hacer lo que Dios le permita. Y si eso implica cárcel, sufrimiento y aún muerte, si Dios lo permite que así sea, solo será para revelar cuán fieles somos a nuestro Dios. Seremos en esos tiempos, como dijo Pablo, obreros aprobados que no tienen nada de qué avergonzarse. Es decir, hermanos, la prueba solo servirá para mostrar cuán fieles somos los hijos de Dios. Seremos como los cristianos de la iglesia primitiva, cuando fueron perseguidos por la iglesia judía unida con el Estado. De ello Jesús dijo lo siguiente. Vamos a leer Mateo 24, versículo 9 y 10. Mateo 24, versículo 9 y 10. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ahora mire el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 2 al 4. Juan, capítulo 16, versículo 2 al 4. Dice así la palabra del Señor ahora. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Hermanos y hermanas, Jesús está poniendo con anticipación el escenario que se va a vivir en los tiempos finales. Es posible que alguien diga, pero pastor, eso fue dicho a los cristianos de la iglesia primitiva, a los apóstoles. Bueno, hermanos, el don de profecía dice que cuando Jesús les habló a ellos, Él estaba mirando anticipadamente lo que vendría también a los que habían de creer igual que ellos. Y se lo voy a mostrar con el don de profecía. Dice así: cuando Jesús reveló a sus discípulos la suerte de Jerusalén y los acontecimientos de la segunda venida, predijo también lo que había de experimentar su pueblo desde el momento en que Él sería quitado de en medio de ellos hasta el de su segunda venida en poder y gloria para libertarlos. Desde el monte de los olivos vio el Salvador las tempestades que iban a azotar a la iglesia apostólica, y penetrando aún más en lo porvenir, su ojo vislumbró
las fieras y desoladoras tormentas que se desatarán sobre sus discípulos en los tiempos de oscuridad y de persecución que habían de venir. En unas cuantas declaraciones breves de terrible significado, predijo la medida de aflicción que los gobernantes del mundo impondrían a la iglesia de Dios. Los discípulos de Cristo habrían de recorrer la misma senda de humillación, escarnio y sufrimientos que a él le tocaba pisar. La enemistad que contra el Redentor se despertara iba a manifestarse contra todos los que creyesen en su nombre. Conflicto de los Siglos, página 37. ¿Cuántos hemos creído en su nombre? Bueno, aquí dice que la enemistad que hubo contra el Redentor es algo que se va a manifestar contra todos los que creen en su nombre. Me llama la atención, hermanos, esto que está en amarillo. Los discípulos de Cristo habrían de recorrer la misma senda de humillación, escarnio y sufrimientos que a él le tocaba pisar. ¿Por qué me llama la atención? Por las palabras que Pablo registra en Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Dice la palabra del Señor: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Hermanos y hermanas, soportar el sufrimiento por Cristo, como los apóstoles lo hicieron, aquí es presentado como una dádiva bondadosa, porque dice, se les es concedido. En otras palabras, el cristiano debe sentirse orgulloso de sufrir por Cristo. El cristiano no debe tenerle miedo al sufrimiento por la causa de Cristo. Les es concedido, dice, de que así como creas en Él, padezcas por Él. En otras palabras, mis hermanos, hemos sido llamados no solo a gozarnos con el Evangelio, sino también a sufrir por el Evangelio. Así es presentado en las Escrituras. El sufrimiento, que tan frecuentemente parece ser la suerte del cristiano, aquí Dios lo usa con el fin de perfeccionar ese carácter y de prepararnos para esa gloria futura que nos espera. El cristiano, hermanos, según vemos aquí, no debe sufrir por su propia cuenta, sino que debe sufrir por su maestro. El cristiano debe sufrir como representante de su maestro. Oh, mis hermanos, el oprobio que ya cayó sobre Jesús, está diciendo aquí que algunas veces le es concedido que también caiga sobre el cristiano. Pero la gloria que es la voluntad de Cristo, también un día va a ser compartida con ese cristiano que sufre. De manera que debemos nosotros prepararnos para también padecer por el Evangelio. Pero sigamos viendo lo que ha sido revelado en cuanto al sufrimiento de la iglesia primitiva, que será lo mismo que sufrirá la iglesia del tiempo del fin. Dice así el don profético: la historia de la iglesia primitiva atestigua que se cumplieron las palabras del Salvador. Los poderes de la tierra y del infierno se coligaron para atacar a Cristo en la persona de sus discípulos. El paganismo previó que de triunfar el Evangelio, sus templos y sus altares serían derribados, y reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo. Encendióse el fuego de la persecución. Los cristianos fueron despojados de sus posesiones y expulsados de sus hogares. Todos ellos sufrieron gran combate de aflicciones. Experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Muchos sellaron su testimonio con su sangre, nobles y esclavos,
ricos y pobres, sabios e ignorantes, todos eran muertos sin misericordia. Así fue tratada la iglesia primitiva, según se desprende del conflicto de los siglos, en esa página 38, pero que si lo quiere buscar usted en el libro, es el capítulo titulado La fe de los mártires. Sigue diciendo: doquiera fuesen los discípulos de Cristo en busca de refugio, se les perseguía como a animales de rapiña. Se vieron pues obligados a buscar escondite en lugares desolados y solitarios. Anduvieron destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, andando descaminados por los desiertos y por las montañas, y en las cuevas y en las cavernas de la tierra. Las catacumbas ofrecieron refugio a millares de cristianos. Debajo de los cerros, en las afueras de la ciudad de Roma, se habían cavado a través de tierra y piedra largas galerías subterráneas, cuya oscura e intrincada red se extendía leguas más allá de los muros de la ciudad. En estos retiros, los discípulos de Cristo sepultaban a sus muertos y hallaban hogar cuando se sospechaba de ellos, y se los proscribía. Es decir, se los prohibía. Cuando el dispensador de la vida despierte a los que pelearon la buena batalla, muchos mártires de la fe de Cristo se levantarán de entre aquellas cavernas tenebrosas. Hermanos y hermanas, no importa dónde esté el cuerpo de un hijo de Dios, no importa si lo quemaron, Dios le va a devolver la vida. Dios lo levantará. Así esté enterrado en una cueva, así haya sido lanzado a un río o haya sido quemado, Dios lo traerá de nuevo a la existencia. Interesante cómo respalda el don profético las palabras de Jesús, las palabras de Pablo, de que el cristiano es llamado a padecer por Cristo. Sigue diciendo: en las persecuciones más encarnizadas, estos testigos de Jesús conservaron su fe sin mancha. A pesar de verse privados de toda comodidad y aún de la luz del sol, mientras moraban en el oscuro pero benigno seno de la tierra, no profirieron quejas. Con palabras de fe, paciencia y esperanza, se animaban unos a otros para soportar la privación y la desgracia. La pérdida de todas las bendiciones temporales no pudo obligarlos a renunciar a su fe en Cristo. Las pruebas y la persecución no eran sino peldaños que los acercaban más al descanso y a la recompensa. Como los siervos de Dios en los tiempos antiguos, muchos fueron muertos a palos, no admitiendo la libertad para alcanzar otra resurrección mejor. Recordaban que su maestro había dicho que cuando fueran perseguidos por causa de Cristo, debían regocijarse mucho, pues grande sería su galardón en los cielos, porque así fueron perseguidos los profetas antes que ellos. Se alegraban entonces de que se los hallara dignos de sufrir por la verdad, y entonaban cánticos de triunfo en medio de las crepitantes hogueras. Mirando hacia arriba por la fe, veían a Cristo y a los ángeles que desde las almenas del cielo los observaban con el mayor interés y apreciaban y aprobaban su entereza. Descendía del trono de Dios hasta ellos una voz que les decía: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Oh, hermanos y hermanas, qué hermoso esto. Vanos, dice, eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por su derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante. El evangelio cundía más y más, y el número de sus adherentes iba en aumento. Alcanzó hasta las regiones inaccesibles para las águilas de Roma. Dijo un cristiano, reconviniendo a los jefes paganos que atizaban la persecución. Dijo: atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. Oh, y dijo: de nada os vale vuestra crueldad.
Hermanos y hermanas, dice, no era más que una instigación más poderosa para atraer a otros a su fe. Y dijo este cristiano: más somos cuanto derramáis más sangre, porque la sangre de los cristianos es semilla. Y así dice, miles de cristianos eran encarcelados y muertos, pero los otros los reemplazaban, y los que sufrían el martirio por su fe quedaban asegurados para Cristo y tenidos por Él como conquistadores. Habían peleado la buena batalla y recibirían la corona de gloria cuando Cristo viniese. Los padecimientos unían a los cristianos unos con otros y con su Redentor. El ejemplo que daban en vida y su testimonio al morir eran una constante atestación de la verdad. Y donde menos se esperaba, los súbditos de Satanás abandonaron su servicio y se alistaban bajo el estandarte de Cristo. En otras palabras, muchos de los verdugos terminaban aceptando a Cristo como su Salvador. Terminaban convirtiéndose al Señor al ver la entereza de estos cristianos, al ver el valor, al ver la determinación, al ver la valentía, esa fidelidad. Oh, hermanos y hermanas, con todo lo visto hasta aquí, creo que vale la pena ser fieles hasta la muerte. Vale la pena ser fieles hasta la muerte. Pero no deja de ser relevante, hermanos, mirar a quién va a usar Satanás para hacer sufrir al pueblo de Dios. Ni más ni menos que a los que dicen ser judíos y no lo son. O sea, a los que dicen ser adventistas y no lo son. A esto Satanás va a usar para atizar la persecución en contra del pueblo remanente. Volvamos a Apocalipsis 2, versículo 9, para mirar lo que Jesús dice acá. Apocalipsis 2, versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hermanos y hermanas, la sinagoga de Satanás era una referencia a la iglesia judía. Ellos son presentados aquí como mentirosos, porque dicen ser judíos y no lo son. Hermanos y hermanas, tenemos que hablar en términos modernos y decir, dicen que son adventistas y no lo son. Y lo que van a utilizar es nada más ni nada menos que la calumnia, la blasfemia, el chisme. Ellos se van a confabular con las autoridades dirigidas por el catolicismo romano y nos van a denunciar. Uno pudiera irse por la diplomacia y no decir así palabras tan directas, pero ¿cómo no decirlo si la revelación lo dice directamente? Mire lo que dice. Yo vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales como Judas nos entregarán a los católicos para obtener su influencia, para luchar contra la verdad. Los santos serán entonces un pueblo oscuro, poco conocido para los católicos. Pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbres traicionarán a los santos y los denunciarán a los católicos como los que desprecian las instituciones del pueblo, es decir, que ellos guardan el sábado y desprecian el domingo. Yo vi, dice Ellen White, y se lo manda a decir en una colección de escritos a el pastor Spalding Magan. Llama la atención
que ella diga que los que van a traicionar a los santos, los que van a traicionar al remanente, sean la iglesia, voy para atrás, nominal, y los adventistas nominales, que como Judas nos van a traicionar. Por eso Jesús dice aquí, yo sé lo que les está pasando, le dice a los hermanos de Esmirna. Los que dicen ser judíos y no lo son, están cometiendo una blasfemia contra ustedes. Los están calumniando. Sí, porque en ese tiempo la iglesia judía estaba aliada con Roma para perseguir a la iglesia cristiana primitiva. Pues esto mismo, dice la sierva del Señor, se va a repetir en el tiempo final con los adventistas de nombres que dicen que son, pero no son. Ellos, dice, que son adventistas nominales, nos van a denunciar y nos van a entregar. Hermanos y hermanas, si muchos morirán, serán mártires o serán perseguidos, qué triste es saber de que en eso estará involucrado un adventista nominal. No va a faltar quien diga, pero es que cuando ella decía así se refería a los que guardaban el domingo, porque esperaban la venida de Cristo, se decían adventistas, pero no guardaron el sábado y por lo tanto ella se refería a ellos como adventistas nominales. Oh, hermanos, pero si nosotros analizamos a profundidad lo que es un adventista nominal, no necesariamente lo tenemos que encontrar en los guardadores del domingo. También puede estar en medio de los guardadores del sábado. Un adventista nominal es aquel que dice que está esperando al Señor, pero es adventista solo de nombre, porque su forma de vivir es lamentable, es mediocre. No quieres hacer un compromiso de verdad con el Señor y está constantemente con un pie allá afuera en el mundo y el otro en la iglesia. Dios nos libre de ser adventistas nominales. Seamos adventistas de corazón. Sigue diciendo el don de profecía. En el comentario bíblico adventista, tomo 7, dice: los que aman a Dios y guardan sus mandamientos son los más detestables para la sinagoga de Satanás, y los poderes del mal manifestarán su odio hacia ellos hasta lo máximo posible. Las fuerzas de las tinieblas se unirán con los seres humanos que se han entregado bajo el dominio de Satanás, y serán revividas las mismas escenas que se vieron durante el juicio, el rechazo y la crucifixión de Cristo. Los hombres serán transformados en demonios al entregarse a las influencias satánicas, y los que fueron creados a la imagen de Dios, que fueron hechos para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones, y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de mal, hombres que reflejen la imagen del diablo. Así está también la Revista Evangelical 14, 4, 1896. Pero cuando esto ocurra, hermanos, el Señor dice: sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida. Y Él tiene mucha autoridad para decirlo, pues en el verso 8 de aquí mismo de Apocalipsis 2, vea lo que Él dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea, hermanos, el que nos dice que seamos fieles hasta la muerte es porque Él lo fue. El que nos dice que seamos fieles hasta la muerte es porque Él fue fiel hasta la muerte. El estímulo que Él nos da ahora es que Él estuvo muerto y ahora vive. Él estuvo muerto y vivió. Y hermanos y hermanas, porque Él vive, nosotros también viviremos. Qué interesante cómo lo dijo Él mismo en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 19. Evangelio de Juan capítulo 14, verso 19. Dijo el Señor así:
todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en Juan capítulo 11, más atrasito, versículo 25 al 26, vea lo que dice. Juan 11, 25 y 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hermanos, ¿creemos esto? Oh, hermanos, el que esté muerto, vivirá, dice el Señor. En otras palabras, aunque muera, vivirá. Será un corto sueño el que va a tener. Oh, qué hermoso será esa mañana cuando Cristo nos despierte si ya hemos muerto en el Señor. Qué hermoso será, hermanos, porque cuando nos despertemos será como que si apenas nos acostamos a dormir. Oh, la muerte no nos va a retener, porque Cristo dijo: porque yo vivo, ustedes también vivirán. Cristo dijo que el que muere en el Señor no morirá eternamente. La muerte no tendrá poder sobre nosotros. La muerte no nos va a retener. Ese será el último enemigo que será vencido por el gran poder de Cristo Jesús. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 14 lo siguiente. Romanos 14, versículo 8 y 9. Romanos 14, versos 8 y 9. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Oh, mis hermanos, qué bendición. Ni la muerte nos va a arrebatar de la mano de nuestro Señor. Vivos o muertos, pertenecemos al Señor. Morimos, pero el Señor sabe dónde nos pusieron o dónde quedamos, y de allí nos va a levantar. Qué bonito cuando dice: ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Somos propiedad del Señor, y de su mano ni la muerte nos va a arrebatar. Y cuando hablamos de la muerte, no estamos hablando de la muerte de la que todos nos estamos ahora tal vez con riesgo de morir, o que ya murieron, sino de la muerte eterna. De esa muerte eterna es que nadie nos va a arrebatar de la mano del Señor. Esa muerte eterna no nos arrebatará de la mano del Señor. Podemos morir de la muerte que todos mueren ahora, pero con la esperanza bendita que vamos a resucitar. ¡Qué bendición! Por eso, hermanos, es bueno que nos gocemos en la bienaventuranza que hemos leído de Apocalipsis 14:13. Hay algo que quiero decir sobre esta bienaventuranza, porque si bien es cierto, me he enfocado en los mártires que van a ver, me he enfocado en aquellos que mueran en el Señor como resultado del conflicto entre la bestia, su imagen, la marca y el pueblo remanente. Si bien es cierto, me he enfocado en eso, quiero enfocarme ahora en una declaración del don de profecía que dice que siendo que la frase bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor es en referencia al tiempo cuando los mensajes de los tres ángeles se están dando al mundo, y esto comenzó en 1844. El don de profecía dice entonces que esta bienaventuranza se aplica también a todos los que han muerto bajo la proclamación de esos mensajes
desde 1844. De manera que la bienaventuranza de Apocalipsis 14:13 también se aplica a los adventistas fieles que creyeron en el mensaje del tercer ángel y se dejaron santificar por él y ya descansan. Es decir, ellos también son felices. ¿Por qué razón son felices? Por tres razones. Primero, porque ellos serán guardados de las terribles pruebas que afligirán al mundo en el gran tiempo de angustia. Segundo, porque ellos van a participar de la resurrección especial de Daniel 12:2. Esa resurrección parcial de justos que va a ocurrir un poquito antes que el Señor venga. Y la tercera razón por la cual los que ya murieron son felices es porque la influencia que ejercen mientras vivieron, oh hermanos, continúa con ellos, especialmente a aquellos a quienes les testificaron después que fallecieron. Todo esto se desprende de las citas reveladas que les pongo a continuación. Conflicto de los siglos, página 372 a la 373 dice: el Señor no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Él sabe si las personas por quienes se ora podrían soportar las pruebas que le sobrevendrían si sobrevivieran. Él conoce el fin desde el principio. Se permitirá que muchos duerman en el sueño de la muerte antes de las terribles pruebas que afligirán al mundo en el tiempo de angustia. Se pidió al apóstol que escribiera: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Como ven, aquí tenemos la primera razón por la cual son bienaventurados los que mueren en el Señor durante la proclamación del mensaje del tercer ángel. Es porque el Señor, dice, quiere liberarlos de soportar la gran angustia que vendrá. Ahora veamos la segunda razón. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, dice Daniel 12:2. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria, para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Como ven, hermanos, la cita inspirada de Eventos de los Últimos Días, página 229, pone en la resurrección especial que habrá antes de la venida del Señor, pone a los que mueren en el mensaje del tercer ángel. Así que hay dos razones por las que ya murieron, los que ya murieron son felices. Una, porque Dios los ha librado de la terrible angustia que vendrá, pasar por ella. Y otra, son felices porque tendrán el privilegio de participar de esa resurrección especial de justos y una resurrección especial de injustos, especialmente los que le traspasaron. Y entonces dice, mirarán venir a Cristo en gloria y majestad. Oh, mis hermanos, la pregunta es, si van a estar vivos cuando Cristo venga, porque Él los va a resucitar antes de que Él aparezca. Si van a estar vivos, ¿serán de los 144,000 sellados? No voy a entrar en ese debate, pero pregúntese. Y la siguiente cita, que lo inquiete más. Viven en nuestra tierra quienes han pasado de los 90 años de edad. En su debilidad se ve el resultado natural de la vejez, pero creen en Dios y Dios los ama. El sello de Dios está sobre ellos y estarán ¿en dónde?
en el número de quienes ha dicho el Señor, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Carta 207 de 1899. Yo no voy aquí a hacer un punto de doctrina de si los que van a participar de la resurrección especial serán de los 144,000. Eso se lo dejo a los que les gusta debatir esas cosas. Pero yo solo leo lo que dice aquí, que viven en nuestra tierra, y lo dijo en 1899, quienes han pasado de los 90 años de edad y que en su debilidad se ve el resultado natural de la vejez, pero creen en Dios y Dios los ama, y que el sello de Dios está sobre ellos y estarán en el número de quienes ha dicho el Señor, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Es posible que alguien diga, bueno, ahí dice que estarán en el número, pero no dice que serán de ellos. Porque claramente Apocalipsis dice que los 144,000 son los que estarán vivos y que estarán saliendo de la gran tribulación. Y estos no estarán saliendo de la gran tribulación. Más bien han muerto antes para evitarles pasar por esa tribulación. Pero Dios les da el privilegio que se levanten para que estén en el número de los 144,000. Pero vea la siguiente cita. Me resulta difícil saber qué decirle. Quedé abrumada con la noticia de la muerte de su esposa. Me resultaba difícil creerlo. El sábado pasado por la noche, Dios me dio una visión que ahora se la transmito. Vi que ella estaba sellada, que se levantaría y se pondría en pie sobre la tierra y estaría con los 144,000. Mensajes selectos, tomo 2, página 301. Así que hermanos y hermanas, sin pretender decir aquí que ellos serán de los 144,000, una cosa sí está segura, y es que los que mueren en el mensaje del tercer ángel se unirán con los 144,000 vivientes para darle la bienvenida a Cristo Jesús. Pero, ¿qué de la tercera razón por la cual son felices los que ya murieron o mueran durante la proclamación del mensaje de los tres ángeles? Aquí está la tercera razón. Testimonio para Ministros, página 436. Cuando un hombre muere, su influencia no muere con él, sino que vive y se reproduce. La influencia del hombre que fue bueno y puro y santo vive después de su muerte, como el fulgor del sol poniente proyectando sus glorias a través del cielo, iluminando los picos de las montañas mucho tiempo después que el sol se ha hundido detrás de la colina. ¡Wow! ¡Qué metáfora! ¡Qué comparación más hermosa de la influencia que ejerce un hombre que muere en el mensaje del tercer ángel! Todo lo que deja como huella. Dice, así las obras. Yo creo que voy a leerlo otra vez, me gustó mucho. Voy a leerlo otra vez. Cuando un hombre muere, repito, cuando un hombre muere, su influencia no muere con él, sino que vive y se reproduce. La influencia del hombre que fue bueno y puro y santo vive después de su muerte, como el fulgor del sol poniente proyectando sus glorias a través del cielo, iluminando los picos de las montañas mucho tiempo después que el sol se ha hundido detrás de la colina. Así, hermanos, como ese fulgor del sol hace esa obra maravillosa. Igual dice, el que muere creyendo en Cristo deja también una hermosa huella. Dice, así las obras del hombre puro y santo y bueno reflejan su luz cuando él ya no vive para hablar y actuar en persona. Sus obras, sus palabras, su ejemplo vivirán para siempre. En memoria eterna será el justo, dice el Salmo 112, verso 6. Oh, hermanos y hermanas, esta es la tercera razón por la cual los que mueran creyendo en el mensaje del tercer ángel o ya murieron desde 1844 para acá, son felices. La mensajera del Señor los está colocando entre los bienaventurados que mueren de aquí en adelante en el Señor. Sigue diciendo, manuscrito número 2, página 308 a la 309.
Perdón, mensajes selectos. Tomo 2, página 308 a la 309. En vista de todo lo que ya leímos, vea usted lo que dice ahora. ¿Cuál debe ser la actitud cuando un hermano de la iglesia fiel al mensaje, que lo ha vivido y que se ha consagrado, muere? ¿Cuál debe ser la actitud de nosotros? Dice, no somos como los paganos que pasan día y noche lamentándose con lúgubres cánticos por los muertos, con el propósito de despertar la simpatía de los demás. Y lo puse en amarillo, hermanos, porque yo desde que leí esto ya no me puse ropa negra en los funerales. Dice, no debemos vestirnos de luto, ni llevar en el rostro una expresión de tristeza, como si nuestros amigos familiares hubiesen partido para siempre. Eso de luto, eso de vestirse de negro, hermanos, tiene una connotación que sería bueno que usted se dedicara tiempo a estudiarla. Pero cuando se trata de un hijo de Dios, de un miembro adventista, de un hermano que ha creído en el mensaje del tercer ángel, que se ha gozado en ese mensaje, se ha dejado santificar por él, muere en Cristo cuando se trata de él, no debemos vestirnos de luto, ni llevar en el rostro una expresión de tristeza, como que si ese amigo familiar o ese hermano partió para siempre. Juan exclama, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Cuán oportunas son estas palabras de Juan en el caso de estos seres amados que duermen en Jesús. El Señor los ama y las palabras pronunciadas por ellos en vida, las obras de amor que serán recordadas, serán repetidas por otros. El fervor y la exactitud con que realizaron la obra de Dios deja un ejemplo para que otros lo sigan, porque el Espíritu Santo ha obrado en ellos el querer y el hacer por su buena voluntad. Oh, hermanos y hermanas, así que desde ya voy a hacer una orden ejecutiva como hace el presidente de Estados Unidos, que cuando muera un hermano y le des advenimiento no nos vestiremos de luto, no nos vestiremos de negro, porque ese hermano ha muerto en el mensaje del tercer ángel. Y vamos a gozarnos de que lo vamos a ver muy pronto cuando Cristo venga. Y deja una huella, deja una huella. La pregunta es, hermano, hermana, ¿cuál es la huella que tú vas a dejar cuando descanses? Si el Señor te llama al descanso antes que la tribulación llegue, antes que la ley dominical se imponga, antes que esa hora terrible suceda, si el Señor te llama al descanso antes, pregúntate, hermano, hermana, ¿cuál es la huella que tú vas a dejar? ¿Cómo estás viviendo delante del Señor? ¿Cómo es tu vida cristiana? ¿Cómo es tu consagración? ¿Cómo es tu entrega a Cristo, hermano, hermana? Se podrá decir de ti, bienaventurado este hermano, esta hermana, porque ha muerto en el Señor. Se podrá decir de ti que con tu muerte has alcanzado la felicidad. Sería bueno reflexionar en cómo está nuestra vida delante del Señor. Y si hay cosas que arreglar, las arreglemos ya. Si hay cosas que debemos poner en orden, las pongamos ya en orden. Porque no se sabe cuándo el Señor nos va a llamar al descanso. Pero qué hermoso será que nos llame viviendo en el mensaje del tercer ángel y dejándonos santificar por él. Sigue diciendo el don de profecía. Los portaestandartes están sosteniendo firmemente sus banderas. No sueltan el estandarte de la verdad hasta que deponen la armadura. Una por una se van silenciando las voces de los ancianos guerreros. Su lugar queda vacío. Ya no los vemos más. Pero aunque están muertos, de todos modos hablan porque sus obras permanecen después de ellos. Tratemos con mucha ternura a los pocos peregrinos de edad avanzada que aún quedan y tengámoslo en mucha estima por la obra que han realizado. Aunque sus fuerzas se han debilitado,
Lo que ellos dicen siempre tiene valor. Estímese sus palabras como un testimonio valioso. Si hay en nuestra iglesia un hermano que usted lo mira, que está luchando por ser fiel. Si hay en nuestra iglesia un hermano que ya está grande de edad, pero usted lo ve, que él siempre está buscando ese temor del Señor. Hermano, hermana, ore por ese hermano y respételo, porque ese es un hombre que está con el estandarte en la mano, firmemente agarrado y levantándolo en alto, porque sabe que mientras tenga vida, ha de ser fiel en proclamar la verdad. Así que, mis hermanos, si en los planes de Dios está que uno de nosotros descanse antes de que el tiempo de angustia llegue, asegurémonos cada día de perseverar en el mensaje del tercer ángel. Asegurémonos, hermanos, de hacer las obras correspondientes para ser los bienaventurados que de aquí en adelante mueren en el Señor. Oh, hermanos y hermanas, y como nadie sabe cuándo eso puede suceder, ¿qué les parece entonces si vivimos de la manera que dice esta otra bienaventuranza que está en el capítulo 16, versículo 15? Capítulo 16, versículo 15 de Apocalipsis. Dice así: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hermanos y hermanas, se las pongo en la pantalla. He aquí, yo vengo como ladrón. Dice que es bienaventurado el que, sabiendo que viene como ladrón, ¿qué hace, hermanos? Vela y guarda sus ropas. Oh, hermanos y hermanas, esta bendición para el que vela y guarda sus ropas, interesante que es dada después de la descripción del poder obrador de milagros que en los versículos 13 al 14 es mencionada. Vamos a leer los versículos 13 al 14 de aquí mismo de Apocalipsis 16. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y luego agrega: he aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hermanos y hermanas, esta es la batalla del Armagedón, que se va a pelear contra el pueblo remanente. El Señor está diciendo que cuando esa batalla del Armagedón que se va a pelear contra el pueblo remanente tome lugar, el Señor está diciendo que no se nos vaya a descubrir ¿qué cosa, hermanos? Nuestra desnudez. Que no andemos desnudos, pero que antes de que esa batalla tome lugar, hermanos, estemos velando, porque cuando esa batalla tome lugar, Cristo vendrá a pelear por su pueblo. Y para entonces nosotros debemos estar listos, debemos estar guardando nuestras ropas, que no es otra cosa que las ropas del carácter de Cristo. Debemos estarlas guardando. También son las ropas de su justicia. Hermanos y hermanas, Cristo vendrá a destruir a los impíos y solo serán guardados de la destrucción, felizmente, los que velen y guarden sus ropas. Interesante esta metáfora de guardar las ropas para no andar desnudos y vean nuestra vergüenza. Porque eso de andar desnudos y vean la vergüenza no es otra cosa que símbolo de la humillación. ¿Cómo se siente una persona adulta
cuando le quitan la ropa y que para que se rían de él, ¿cómo se siente? Se siente humillada. Y cuando les digo de que esto de andar desnudo y que le vean la vergüenza a uno es símbolo de humillación, es porque en el tiempo final sí hay un sistema que va a ser desnudo y ese va a ser humillado, pero ese no debe ser usted ni yo. Vamos a leerlo. Aquí en Apocalipsis 17, versículo 16, dice lo siguiente. Apocalipsis 17, versículo 16. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. La única que va a quedar humillada y que con la desnudez está siendo aquí simbolizada es la bestia. Hermanos y hermanas, esto de la desnudez, símbolo de la humillación, la acostumbraban en los días de Juan los ejércitos que salían a la batalla. Cuando lograban la victoria en contra de su enemigo, acostumbraban a hacer esto. Mire, Isaías capítulo 20, versículo 4. Acostumbraban esto de la desnudez en los conquistados. Isaías 20, versículo 4. Dice: así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos. ¿Cómo lo llevará? Desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Mire cómo Dios presentaba la desnudez como algo humillante y que así llevarían a estos cautivos cuando vinieran los asirios a conquistarlos. Pero el Señor, hermanos, es bueno con nosotros al decirnos con anticipación que no debemos llegar a ese estado donde se descubra nuestra vergüenza. No debemos llegar a ese estado humillante. Hermanos, el Señor nos dice con tiempo: guarden sus ropas. Guarden sus ropas, las ropas del carácter de Cristo, las ropas del manto de la justicia de Cristo. Guárdenlas. ¿Y cómo se guardan, hermanos? Buscando que no se manchen con el pecado. Porque, hermanos y hermanas, la desnudez de la que está hablando aquí, en nuestro caso, sería la desnudez del pecado. Mire lo que dice el don de profecía. Jesús dice: he aquí vengo como ladrón. Bienaventurado el que velare y guardare sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Aquí está la gran preocupación a ser llevada por cada uno. ¿Están perdonados mis pecados? ¿Me ha quitado la culpa Cristo, el cargador de las ansiedades? ¿Tengo un limpio corazón purificado por la justicia de Jesús? Ay de cualquier alma que no está buscando refugio en Cristo. Ay de aquel que haga que algún hermano sea menos vigilante. Así que, hermanos, la desnudez no es otra que la desnudez del pecado que no ha sido confesado ni abandonado y por lo tanto tampoco ha sido perdonado. De manera que seamos vigilantes, hermanos, de no caer en pecado. Seamos vigilantes de no pecar con la mente, de no pecar con los ojos, de no pecar con lo que oímos, con lo que hablamos y con lo que hacemos. Seamos vigilantes y ayudemos a otros hermanos a hacerlo, no siendo piedra de tropiezo para nadie aquí en la iglesia, ni que otros lo sean. Hay que vestirnos cada día con las ropas del carácter de Cristo, hermanos. Y así estaremos listos cuando el Señor venga como ladrón. Y seremos más que felices porque nos iremos con Él. Quiero terminar este mensaje
con 3 citas bíblicas que quiero compartirles. La primera es la que se encuentra en 2 de Timoteo 1, versículo 12. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. 2 Timoteo 1, 12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Cuando Pablo dijo estas palabras, estaba bajo las garras del imperio romano. El imperio romano lo tenía preso. Lo tenía en una condición donde él sabía que de ahí no saldría vivo. Pero aún así, él decía, padezco esto y no me avergüenzo porque sé en quién he creído. Es decir, Pablo no lo hicieron las prisiones, no lo hicieron las persecuciones, no lo hicieron las amenazas de muerte, no lo hicieron nunca que renunciara a su fe. Aún en la cárcel, él decía, yo sé en quién he creído. Padezco esto injustamente, pero yo lo padezco porque tengo mi fe en Cristo. Y tengo la confianza de que mi depósito está asegurado. Oh, qué hermoso esto, hermanos. Mi depósito está asegurado. Mente iba a ir a la gloria. No. Él dice, padezco esto, sé en quién he creído y sé que mi depósito está guardado ¿para cuándo? Para aquel día. Él estaba consciente, hermanos, que él no iba a ir a la gloria al nomás morir, como enseñan muchos hoy. Ya partió con el Señor, dicen cuando está un hermano ahí que ha fallecido. Ya partió con el Señor. ¿Cuál partió con el Señor? Eso es espiritismo. Eso es satánico decirlo. El mismo Pablo dice, padezco esto, sé en quién he creído y yo estoy seguro que mi depósito está guardado para aquel día. Él no esperaba inmediatamente ir a la gloria cuando muriera. Pero vamos a mirar 2 Timoteo, ahora siempre capítulo 4, versículo 8. 2 Timoteo 4, 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos y hermanas, ¿para cuándo Pablo sabía que le estaba guardada la corona de justicia? ¿Para cuándo? Para aquel día. Él nunca pensó que al morir ahí en Roma, inmediatamente él recibiría la corona. Él pensó que la recibiría en aquel día, cuando todos los que aman su venida sean también redimidos y reciban la corona. De manera que Pablo, ¿dónde está ahorita? ¿Dónde está el gran apóstol Pablo ahorita? Está descansando en el cementerio. Llama la atención que cementerio en el griego quiere decir dormitorio. Y Pablo está durmiendo. Pablo dice que él sabe que el Señor le tiene guardada la corona de justicia y se la va a dar en aquel día. Y ante las injusticias que está padeciendo por los gobernantes romanos, él dice, el Señor juez justo, Él me hará justicia y Él me dará esa corona de justicia. Pero no solo me la va a dar a mí, sino también a todos los que aman su venida. Les pregunto, hermanos, ¿aman ustedes la venida del Señor? ¿Qué quiere decir que amamos la venida, hermanos?
¿Qué significado tiene amar la venida del Señor? Oh, hermanos y hermanas, amar la venida del Señor es como cuando esa madre o esa esposa está esperando a ese hijo o a ese esposo que se ha ido lejos, pero sabe que va a venir en cualquier momento y vive hasta contando los días, vive con sus pensamientos en Él, vive como anhelando que ya venga. Sus pensamientos, sus acciones, todos sus planes giran en torno a ese momento cuando venga ese esposo, cuando venga ese hijo, porque lo ama. Bueno, hermanos y hermanas, si nosotros amamos la venida de Jesús, debemos de la misma manera estar con nuestros pensamientos conectados en Él, con nuestras acciones en armonía con Él, con todo lo que hacemos buscando darle gloria a Él. Si amamos la venida de Jesús, debemos estar viviendo consagrados diariamente. Debemos, mis hermanos, estar como Pablo, entregados completamente, o como dije hace un rato, como el buey, listos para el arado o listos para el sacrificio, listos para servir o listos para morir. Deberíamos estar así, porque amamos la venida del Señor. Oh, mis hermanos, me llama la atención que Pablo decía él, desde el versículo 6 me gusta cuando dice, porque yo, decía él, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos y hermanas, ¿estás peleando la buena batalla? ¿Cuál es la batalla que debemos de pelear? La batalla de la fe. Y la batalla de la fe se pelea de dos maneras: con la espada de dos filos y de rodillas orando a nuestro Dios. Cuando el cristiano está bien armado con la palabra de Dios y con la oración, está peleando adecuadamente la batalla. Y qué bonito va a ser cuando tú digas, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo tanto, estoy listo para que el Señor me llame cuando quiera. Hermanos y hermanas, si tiene un propósito el mensaje de hoy, es que tú te puedas empapar de Jesús ya, para que seas de los bienaventurados que de aquí en adelante mueran en el Señor. Nadie sabe quién va a estar vivo cuando Cristo venga o será llamado al descanso antes. Pero el Señor está diciendo aquí que los que mueran antes de que Él venga serán bienaventurados. Y como Pablo pueden decir, cuando Él me llame estoy listo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Oh, mis hermanos, qué hermoso sería que mañana, si su servidor falleciera, pudieran citarse estas palabras y decir que peleé la buena batalla, que acabé la carrera. Pero qué hermoso sería para mí decirlo si uno de ustedes falleciera y me tocara dirigirle su funeral. Qué hermoso sería decir, el hermano que está en este ataúd, la hermana que está en este ataúd, peleó la carrera, peleó la batalla y por lo tanto le está guardada la corona de justicia. Oh, hermanos y hermanas, hay que prepararnos para estas cosas. Hay que prepararnos para ser de los bienaventurados. Por eso cierro con las hermosas palabras de 1 Tesalonicenses 4, versos 13 al 18. 1 Tesalonicenses 4, versos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos y hermanas, qué hermoso cuadro el que nos ha pintado el apóstol Pablo. Que no debemos entristecernos al punto de sumirnos en la tristeza. Es natural la tristeza, pero no debe el cristiano sumirse en la tristeza, porque entonces pierde la esperanza. Es normal que el cristiano llore por la pérdida de un ser amado, pero aún en esas lágrimas debe haber el pensamiento que un día volverá a ver a ese ser amado. Debemos nosotros creer que nuestros seres amados que han muerto en el Señor serán los primeros en resucitar en aquel día glorioso. Los únicos que se les han de adelantar son los de la resurrección especial. Pero cuando hablamos de primero se refiere en relación con los impíos. Ellos participarán de la primera resurrección. Y entonces, hermanos, está diciendo el apóstol, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Acuérdense, dice Pablo, que Cristo vendrá con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Vendrá y con esa voz todopoderosa llamará a sus amados que están en las tumbas. Oh, hermanos y hermanas, el don de profecía dice que se oirá una voz y dirá: despertaos, despertaos, despertaos los que dormís en el polvo, y levantaos. Y en ese momento se levantarán y sus cuerpos serán transformados de algo que era corruptible a algo incorruptible. Oh, mis hermanos, entonces dice que los que estemos vivos, si es que estamos vivos, nos uniremos con ellos y los abrazaremos. Y entonces nos iremos con ellos para el cielo con el Señor. De manera que si ya falleció un ser amado suyo, llámese madre, padre, esposa, esposo o hijo, pero ha muerto en este mensaje, descansa en el Señor creyendo en este mensaje. Lo abrazó, lo predicó y se preparó. Hermano, hermana, tenga la plena seguridad que usted le va a volver a ver y que será hermoso ese día. De manera, hermanos y hermanas, que sería bueno que nosotros nos propongamos de que si morimos antes, se pueda decir de nosotros: bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Hermanos y hermanas, la próxima vez que la muerte toque la puerta de nuestra casa y un ser amado tenga que ser llamado al descanso, nosotros no le diremos como le dice el incrédulo: adiós, ¿por qué te fuiste? No, nosotros le diremos: hasta luego, hasta la mañana de la resurrección, porque lo volveremos a ver. Y así, hermanos y hermanas, dice el apóstol, confortaos los unos a los otros con estas palabras. Pero ahora viene la invitación. Sabiendo de que debemos de ser de los bienaventurados, que de aquí en adelante mueran en el Señor, sabiendo que en la batalla entre la bestia y su imagen y la marca con el remanente del pueblo de Dios, sabiendo que allí nosotros, hermanos, debemos vencer o morir venciendo. Oh, hermanos, esto solo se puede lograr si se lo pedimos de corazón al Señor. De manera que en este momento, sin apelar a sentimientos, yo solo quiero preguntar: ¿hay alguien que quiera venir aquí adelante para que junto conmigo nos consagremos al Señor y le digamos: Señor, ayúdame para ser de los bienaventurados si llego a fallecer antes que tú vengas? O ayúdame para serte fiel cuando llegue esa prueba. ¿Quién quiere venir aquí adelante y entregarse a Cristo? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que quiera rendirse a Jesús en esta hora? ¿Hay alguien que, sabiendo que no sabe cuándo va a descansar, no sabe cuándo el Señor lo va a llamar al descanso, hay alguien que quiera venir a Cristo ahora y decirle: Señor, yo quiero estar preparado, yo quiero ser de los bienaventurados que si fallecen van a ser felices? ¿Quién quiere venir? ¿Quién quiere venir?
Me van a oír veces de ahora en adelante todos los sábados invitarles. Y no se preocupen si vienen todas las veces. Cada vez que vengan a consagrarse a Cristo, hermanos, van a ser bendecidos por Cristo. Así que vamos a arrodillarnos y a pedirle al Señor que nos ayude para estar preparados. Oh Padre Celestial, aquí están tus hijos e hijas que dejando esos asientos han dado este paso de compromiso, de venir a consagrarse y de venir a ponerse en tus manos ante las cosas que han de venir. Y sobre todo, a decirte que nos ayudes, Señor, que nos ayudes a serte fieles hasta la muerte. Que nos ayudes, Señor, a no apostatar. Que nos ayudes a perseverar. Que nos ayudes, oh Padre, a ser fieles todos los días. Señor, te rogamos que si nos llamas al descanso, que nos llames siendo fieles al mensaje del tercer ángel. Señor, te rogamos que si nos llamas al descanso antes que tú vengas, que podamos descansar en la fe del tercer ángel. Que podamos, Señor, descansar en esa fe peculiar de los santos. Y que podamos mantenernos hasta ese día con la bandera en alto, con el estandarte levantado de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Señor, te ruego que bendigas a estos hermanos. Bendice a estos niños, bendice a estas hermanas, a estos hermanos, bendíceme a mí. Danos, Señor, victoria sobre el pecado. Ayúdanos a que nuestras ropas estén limpias siempre. Ayúdanos, Padre, a que nunca se descubra la desnudez de nuestro pecado, porque antes lo confesamos y lo abandonamos. Ayúdanos, Señor, a ser victoriosos sobre el pecado. Padre, te pedimos que en esa mañana gloriosa, cuando los 144,000 y los de la resurrección especial se junten con los redimidos que salen de las tumbas, que en esa mañana gloriosa allí estemos todos nosotros listos para abrir los brazos y darte la bienvenida. Te lo pedimos que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Himno 171, yo espero la mañana. Yo espero la mañana, verán día sin igual, de cual dicha eterna hermana y deleite perenne, esperando otra vida sin dolor y la grata bienvenida de Jesús, mi amante Salvador. Yo espero la victoria de la muerte al fin triunfar, recibir la eterna gloria y mis bienes coronar. Todos esperando otra vida sin dolor y la grata bienvenida de Jesús, mi amante Salvador. yo espero ir al cielo. Yo espero ir al cielo, donde reina eterno amor. Peregrino soy, anhelo las moradas del Señor. Esperando otra vida sin dolor y la grata bienvenida de Jesús, mi amante Salvador. Pronto espero unir mi canto
canto es reunir mi canto al triunfante celestial y cambiar mi amargo llanto por el himno angelical, esperando otra vida sin dolor y la gracia bienvenida de Jesús, mi amante Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Hay que esperar, hermanos, hay que esperar a nuestro Señor y hay que estar listos para darle esa grata bienvenida. Vamos a orar para pedirle que nos ayude a lograrlo. Oh Dios Todopoderoso, qué glorioso será el día cuando los cielos se abran y aparezcas con esos millones de ángeles y vengan, Señor, para recogernos y llevarnos contigo. Sin duda, Padre, será algo inolvidable. Oh Señor, ese día no lo podemos perder. Ese día, Señor, tenemos que estar allí para darte la bienvenida. Pero sabemos que representa eso, Señor, el que nos entreguemos todos los días, el que nos rindamos. Por eso en esta hora suplicamos, por favor, ayúdanos a avanzar. Ayúdanos, Señor, finalmente, con nuestra fe, alcanzar la victoria. Padre, te rogamos que esa mañana mis hermanos me puedan ver a mí y yo los pueda ver a ellos. Que esa mañana los de la Iglesia del Aire que no los conocemos, los podamos conocer. Oh Señor, qué hermoso será. Padre, te pedimos que nos des el privilegio de cada día ser guiados por el Espíritu Santo para que podamos estar allá. Señor, en tus manos nos ponemos y te rogamos que nuestro canto se convierta en ese canto de victoria, en ese canto del Cordero, que será el himno de haber alcanzado la victoria aquí en esta tierra. Señor, te rogamos que todos los que estamos aquí nos ayudes a encarar seriamente nuestra salvación y a vivir cada día como si tú vinieras hoy. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.